Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Imagínese que le dijeran algo como lo siguiente. Vamos a hablar de una base de nuestra identidad colectiva. Nuestros más antiguos ancestros ya consumían esta sustancia, pues les abría una puerta al mundo espiritual y a sus secretos, otorgándoles una enorme sabiduría. De hecho, parte de sus vidas se estructuraba alrededor de esta puerta al inconsciente, para poder acercarse a la divinidad y resolver sus inquietudes más profundas, reconciliándose consigo mismos y alcanzando momentos de sublime éxtasis en el cual se pueden ver realidades a las que no tenemos acceso en condiciones normales. Es uno de los grandes elementos enteogénicos, que quiere decir que tiene al Dios dentro y al consumirlo puedes ver a Dios y ser Dios. Por eso, muchas grandes personalidades hacen rituales varios días a la semana con este regalo de la divinidad para nuestra alma, el alcohol. Usted seguramente diría, espere un momento, la identidad por la vía del alcohol es bastante dañina, lo sabemos con absoluta certeza, y los efectos del alcohol no son espirituales ni otorga sabiduría, que si no cualquier borracho por la calle sería Leonardo da Vinci o Isaac Newton. Cuando una sociedad se estructura alrededor del alcohol, los resultados no son buenos, sobre todo porque sabemos que el alcohol no acerca a la divinidad ni resuelve problemas personales, al contrario. Y las realidades que se ven cuando uno tiene alucinosis alcohólica son una indicación de que realmente se nos han pasado las cucharadas. Lo que ofrece el alcohol no es a un Dios interior liberado, sino una caída de las inhibiciones normales que se convierte en un camino de degradación, problemas familiares y sociales, deterioro conductual y mental, y cuando el alcohólico bebe varios días a la semana, el camino de matarse sin haberle aportado demasiado a la humanidad. Lo sabemos con certeza, lo hemos estudiado y quizás todos tenemos la historia de alguien o varias personas cercanos que se han dejado la vida vaso tras vaso de alcohol. Pero si en lugar de decir alcohol, hace algunos años, en la década de 1960 y hasta 1990, decimos peyote, mescalina, setas alucinógenas o LSD, de pronto todas las afirmaciones de nuestra elegía a la alteración de la percepción se vuelven reales, al menos a ojos de muchas personas que buscan experiencias que les den gratis lo que a otros les cuesta mucho obtener, como sabiduría, conocimiento, experiencias profundas y resolución de sus problemas emocionales. Cierto que hay sustancias que alteran la percepción y el comportamiento y que no tienen los efectos dañinos del alcohol en la fisiología humana, pero eso tampoco indica que la experiencia que ofrece a sus consumidores sea más real o más deseable que los elefantes rosados cuyos bailes icónicamente disfrutan quienes alucinan debido al consumo de alcohol. Y también es cierto que los efectos de estos alucinógenos no parecen ser los que vienen en sus anuncios publicitarios, como lo demuestran sus habituales consumidores, a quienes bien conocemos. Pero eso lo veremos luego. Quizás usted haya visto a alguien en el estado de esta ardilla, que en realidad está borracha por comer fruta fermentada naturalmente. En la naturaleza es frecuente que la fruta se fermente, el azúcar se convierta en alcohol y diversos animales, tanto mamíferos como aves y hasta insectos, la consumen experimentando los efectos de la embriaguez, musarañas, macacos, osos y hasta moscas de la fruta. Parece gustarles porque vuelven una y otra vez a consumir esa fruta convertida en cóctel. Los lemures negros de Madagascar y los monos capuchinos de América, por su parte, suelen tomar milpiés y mordisquearlos ligeramente sin hacerles daños y luego se frotan con ellos porque los milpiés exudan una secreción tóxica que los lémures y los monos usan para alejar a los parásitos y que contiene benzoquinona. Pero los lémures y los monos también consumen esa sustancia que hallan irresistible porque, como se dice en España, los coloca o los pone burros o los embriaga. Los lémures negros colocados o intoxicados quedan en un estado letárgico y al parecer enormemente dichoso. Quizás están expandiendo su conciencia, vaya usted a saber. En Tasmania hay wallabies, esos canguros pequeñitos que se cuelan a las plantaciones de amapola que se cultiva para efectos farmacéuticos y mastican sus tallos para ponerse ciegos de opio. En Estados Unidos, las plantas que producen suainzonina, un alcaloide, son llamadas locoweed o hierba loca, que resulta muy apetitosa para el ganado caballar y vacuno que se pone chachalaco con estas plantas.
El problema es que este alcaloide también provoca una enfermedad de deficiencia de ciertas enzimas si se consume con frecuencia, que puede provocar daños neurológicos y la muerte en los animales. Los borregos cimarrones lamen un líquen alucinógeno. Delfines y leones marinos mastican peces globo o fugu para disfrutar de la tetrodotoxina. Esa toxina que provoca un cosquilleo muy agradable en los consumidores de sushi de pez globo y la muerte si el platillo está mal preparado y tiene una sobredosis de la toxina. En el Amazonas, los jaguares comen yagué para purgarse porque el yagué tiene alcaloides betacarbolinas que provocan vómitos y diarrea de manera violentísima. Y son uno de los componentes de uno de nuestros temas de hoy, la ayahuasca. No se sabe si los jaguares también quedan colocados después de vomitar, pero parece que sí. ¿Están estos animales buscando ponerse en contacto con la divinidad y el centro energético holístico del universo? ¿O simple y sencillamente disfrutan sensaciones placenteras artificiales debidas a las sustancias que actúan en sus cerebros? ¿Son las suyas experiencias místicas que les abren las puertas de la percepción o meras borracheras? Y en tal caso, ¿qué pasa con el ser humano? Porque a lo largo de toda la historia, cuando los seres humanos han tenido acceso a sustancias que alteran su cognición, su percepción, sus emociones o sus sentimientos, las han consumido. Y curiosamente, siempre les han dado un significado religioso. Más o menos en el 1000 antes de la era común se empezó a usar en Eurasia el beleño negro como narcótico y estimulante por los alcaloides que contiene. Era probablemente una de las plantas que usaban para enfurecerse los berserkers, brutales guerreros vikingos casi suicidas, conocidos por su ferocidad. Era el 2000 antes de la era común cuando empezó a consumirse una seta muy peligrosa, la Amanita muscaria, por sus propiedades alucinógenas. Como pasa con muchas sustancias psicoactivas, la dosis es crítica. Si no se consume suficiente, no hay efectos. Si se consume lo suficiente, se tienen los efectos. Y si se consume una cantidad excesiva, sobreviene la muerte. En el 2700 antes de la era común, el ser humano empezó a usar la raíz de mandrágora en la zona del Mediterráneo como narcótico, alucinógeno y veneno en dosis más elevadas. Las primeras noticias que tenemos del opio datan de hace 3400 años en Mesopotamia, donde se usaba como somnífero, analgésico, anestésico y para ponerse hasta las orejas. Sería transformado en láudano en el siglo XVI por el alquimista Paracelso. Su componente activo, la morfina, fue aislado en 1803 por Friedrich Wilhelm Serturner y la morfina se usó para sintetizar la heroína en 1874. Hace 6000 años en Sudamérica se empezaban ya a usar las hojas de coca como estimulantes. Mucho después, en 1859, Albert Niemann de la Universidad de Göttingen aisló el componente activo de las hojas de coca, la cocaína. El cannabis se empezó a consumir en el Asia Central, creen los expertos, hace unos 8000 años y pronto se extendió a otras zonas como la India. Y el alcohol, el azúcar fermentado, es probablemente 1000 años más antiguo, refinándose al paso del tiempo con la cerveza, el vino y la destilación que permitió la producción de licores o espíritus alcohólicos de alta graduación. Toda una historia de alteración de la conciencia con sustancias de lo más diversas. Decíamos que las sustancias psicoactivas siempre han sido relacionadas con la religión y las experiencias místicas, curativas, adivinatorias y trascendentes. Pero, ¿qué es lo trascendente? Podríamos definirlo como un estado espiritual o religioso en el cual la persona siente que se ha trasladado más allá de las necesidades y realidades físicas hacia un mundo alterno, supremo, mejor. Salvo cuando se tiene lo que en mi adolescencia se llamaba un mal viaje y entonces la persona siente que ha tocado el infierno con todos sus horrores. Pero hablaremos de la trascendencia más tarde. Ahora lo interesante es ver cómo personas de sociedades totalmente distintas de aquellas en las cuales se utilizan las sustancias psicoactivas mueren por consumirlas. Es decir, personas que no pertenecen a los grupos humanos que tienen una mitología sobre sus drogas particulares, pero que van a consumirlas y a tratar de simular o experimentar vicariamente el entorno social, histórico, cultural e incluso económico donde se origina el consumo, o que bien utilizan drogas sintéticas que supuestamente ofrecen las mismas propiedades espirituales, trascendentes y enormemente intensas en lo emocional.
Por ejemplo, están quienes iban en masa a visitar a María Sabina, la chamana mazateca, que utilizaba setas alucinógenas del género psilocibes y de otros varios para diagnosticar y tratar enfermedades al modo tradicional de su sociedad. Y aunque para muchos esto resulte doloroso, la realidad es que el consumo de estas setas no sirve para hacer diagnósticos ni consigue curaciones de ninguna afección. Es una creencia, una superstición sostenida precisamente por la intensidad subjetiva de la experiencia. Y como ya contamos aquí, el banquero Gordon Wasson, interesado en los hongos por los relatos de Robert Graves, dio a conocer a María Sabina por el mundo y se enriqueció vendiendo libros sobre setas alucinógenas mientras que ella vivió y murió pobre. Algo que no creo que sorprenda a nadie. Lo mismo ha ocurrido con otros cultivos psicoactivos como el peyote, que consumen ritualmente los huicholes y otras sociedades de tradiciones indígenas del norte de México y el sur de Estados Unidos, y que es tan apasionante que permitió que surgiera toda una nueva mitología a cargo del peruano Carlos Castaneda, quien se enriqueció contando cómo este cactus alucinógeno le permitía convertirse en cuervo. Y sí, hubo y hay gente que se lo cree. Con tanto apasionamiento que desde que hicimos un vídeo exhibiendo las rentabilísimas patrañas de Castaneda, no dejamos de recibir comentarios asegurando que lo que pasa es que no hemos comido alucinógenos porque si lo hiciéramos, entonces le creeríamos todos sus embustes al señor Castañeda. Incluso que se convirtiera en cuervo. En los años 30-40 se sintetizó y dio a conocer el LSD, y su introducción a Estados Unidos fue en los años 50 por la vía de un experimento de la CIA, el proyecto MK-Ultra, donde buscaban drogas para obtener mejores resultados de sus interrogaciones, sobre todo de espías soviéticos, dentro del marco de la Guerra Fría. Pese a esto, en los años 60 empezó a distribuirse y asumió el papel de la gran droga contracultural. Seguramente los hippies que la consumían con tanto gusto no estaban enterados de sus orígenes con la CIA. Pero faltaba que alguien serio y respetable, no un hippie de pelo crecido y gusto por el rock o un agente de la CIA, promoviera las drogas. Y esa labor la cumplió el escritor británico Aldous Huxley, miembro de una distinguida familia de científicos, médicos, literatos y políticos y autor de libros que se leen hasta la actualidad. Interesado en el misticismo, algo que él percibía muy alejado de su burgués origen en el pueblo de Godalming y por tanto muy interesante, se involucró, nada raro, en la meditación. La filosofía indostana del Vedanta, según la había popularizado el Swami Vivekananda, de quien hablamos ampliamente en nuestro vídeo sobre gurús, por cierto, se hizo vegetariano, utilizaba medicinas alternativas basadas en ideas sin demostrar, y se hizo amigo de Jiddu Krishnamurti, un gurú que había sido creado para instalarlo como dios viviente de la secta de la teosofía de Madame Blavatsky, a quien también le dedicamos un vídeo, pero que se había puesto por su cuenta como gurú de traje y corbata en lugar de la ropa tradicional para relacionarse con gente interesante y que le permitiera vivir sin trabajar. En 1952, Huxley convenció al Dr. Humphrey Osmond, que estudiaba estas sustancias, que le proporcionara una de las que estaba investigando, la mescalina obtenida del peyote. Huxley creía, y su creencia hoy está extendida, que el cerebro es una válvula reductora que restringe la conciencia. Pero para creer en esto, hay que pensar que la conciencia no es una función de nuestro encéfalo, sino que es algo más, aunque no se sepa qué más es, ni se haya probado que existe, y negando el hecho clarísimo que hemos podido ver y comprobar, que es que la conciencia se ve afectada invariablemente cuando hay daño neurológico. Pero bueno, creencias mágicas son creencias mágicas. Huxley consumió la mescalina bajo la supervisión del médico en una experiencia de 8 horas. Que era un gran escritor, lo demuestra el hecho de que a partir de esas 8 horas, y únicamente a partir de esas 8 horas, escribió un largo libro llamado Las Puertas de la Percepción, que invitaba a todas las personas, no solo a los marginales o rescoldos de la sociedad, sino a intelectuales, pensadores, artistas, científicos, políticos y millonarios, a experimentar con drogas capaces de alterar la percepción porque, aseguraba Huxley, con esas 8 horas, se transformarían en mejores personas. Hay que decir que no hay ninguna evidencia de que nadie se vuelva mejor persona por experimentar con drogas, y todos conocemos a muchos. Para lo que sirvió también The Doors of Perception, como se llamaba el libro en inglés, fue para darle nombre a un famoso grupo de California, The Doors. No fue solo que Huxley contara muy vívidamente su experiencia echando mano de su capacidad literaria, sino que la entretejió e interpretó de acuerdo a sus creencias relacionadas con el hinduismo. Por ejemplo, según él,
Gracias a la mescalina había entendido el concepto hindú de Satchitananda, la existencia, la conciencia y la dicha, y había entendido aspectos del Zen y de diversas filosofías y casi se había convertido en hindú. El libro resultó enormemente exitoso en todo el mundo angloparlante y sería una de las bases de la contracultura que estallaría unos años después a la sombra de la guerra de Vietnam. La liberación sexual, las drogas y la música de rock, Sex, Drugs and Rock and Roll, fueron el grito de guerra de toda una generación. Esto fue especialmente cierto de músicos, pintores, escritores y otros artistas a partir de los años 60, junto con grandes huestes de miembros de las clases medias recién inauguradas por la bonanza de la posguerra, de los insatisfechos ante una vida cada vez más satisfactoria, o paradoja, de los que leían historias y querían ser tan relevantes como los héroes de las novelas, y gente que carecía de toda relación imaginable con las culturas tradicionales de las drogas. Uy, no, eso no. ¿Qué? ¿Drogas? Es muy feo. Son drogas, ¿no? Genéricamente son drogas. Sí, pero suena horrible, drogas. ¿Y cómo les dirías? Hombre, sustancias psicodislépticas, que es como les puso Osmond del camello de Huxley, el médico que le dio la mescalina a Huxley, significa manifestación de la mente o manifestación del espíritu. La palabra es muy de los años 60 o 70, ¿no hay otra opción? Está psicodisléptico, que se inventaron los franceses y que significa que genera un estado mental similar al sueño. Pero es muy larga. Alucinógenos, que significa simplemente generadores de alucinaciones. Es igual de larga y además eso mismo hacen los políticos populistas. O si no, está enteógenos. ¿Y eso qué significa? Enteógeno es una palabra acuñada en 1979 por algunos etnobotánicos y estudiosos de la mitología, entre ellos Gordon Wasson, el famoso monetizador de María Sabina, y significa generadoras del dios interior o de la divinidad interior. A ver, eso sí que es excelente marketing. Sean, pues, enteógenos, sean. En distintos momentos y sociedades se ha puesto de moda el uso de una u otra droga, sea por su imagen social, por su disponibilidad o por su novedad. Y sin llegar en esta ocasión hasta el fentanilo y otros opioides que hoy están destrozando a cientos de miles de personas, vamos a hablar principalmente de un alucinógeno, ya que son los alucinógenos los que ofrecen las experiencias más intensas y por tanto en apariencia trascendentes. Vamos a hablar del alucinógeno de moda, el padre de 1000 chamanes, la ayahuasca. Esta bebida empezó a popularizarse en la década de 1990, sobre todo en la clase acomodada ociosa, esa que tiene todo en la vida pero suele sentir su vida vacía y busca algo más allá. Otra sustancia alucinógena que repetía las mismas promesas de experiencias espiritualmente trascendentes, de ampliación de la conciencia y todo eso que ofrecen por igual los gurús y las drogas. El éxito de la ayahuasca, sobre todo entre famosos, ha producido la multiplicación de chamanes milenarios, centenarios, anuarios, semanarios o incluso simplemente proclamados hace un par de horas, todos los cuales ofrecen la verdadera experiencia enteogénica de la ayahuasca por un módico precio que va de los 100 a los 5.000 euros y probablemente más. Esencialmente, la ayahuasca es una bebida hecha con 2 plantas. La primera es la Banisteriopsis caapi, yagué o ayahuasca, la cual contiene armina y tetrahidroarmina, 2 alcaloides de la familia de las beta-carbolinas que actúan inhibiendo la monoaminooxidasa y permiten que actúe el componente psicoactivo de la segunda planta. Esta segunda planta puede ser, entre otras, Psychotria viridis, llamada chacruna, Psychotria cartagenensis, llamada amiruca, o también Diplopteris cabrerana, llamada chagropanga o chaliponga, todas las cuales contienen la misma sustancia, N,N-dimetiltriptamina o DMT, que es la que provoca las alucinaciones de la ayahuasca e induce la sensación placentera. ¿Cómo? Pues activando un sistema de recompensas dopaminérgico mesolímbico en el encéfalo al ligarse con receptores de serotonina en el sistema nervioso, en particular el 5-HT2C. ¿Entendió usted? Bueno, básicamente hablamos de la DMT, una droga sintetizada en 1931 y que se consumió intensamente en los años 60, fumada. Pero al beberse tiende a ser digerida rápidamente, que es lo que impiden los inhibidores de la monoaminooxidasa de la primera planta. Al entrar en la sangre, la DMT se une a ciertos receptores de las neuronas que al ser estimulados provocan las alucinaciones. Es igual que si usted fumara DMT comprado a un narcotraficante, pero eso suena bastante menos trascendente y espiritual. Pero es lo mismo.
Y por ello mismo, eso no es lo que le cuentan los promotores de la ayahuasca. Por ejemplo, el sitio Árbol de Gaia habla de los 12 principales beneficios de la ayahuasca que transforman su vida. O sea que hay más, estos solo son los 12 principales. Primero que nada, limpieza y purificación profunda. O sea, que usted tiene que asumir que es bueno que vomite y tenga una diarrea explosiva porque eso libera sus energías tóxicas, que nadie ha demostrado siquiera que existan. Así que siempre vale la pena, dice el sitio web, un malestar digestivo bestial porque es bueno. 2. Sanación física, mental y emocional, que aunque no se ha demostrado científicamente, da igual porque algunas personas dicen que se han curado incluso de cáncer. Imagínense, no hay pruebas, pero es lo que dicen. 3. Curación de la depresión y la ansiedad, algo que creo que cabría en el punto 2, pero es que había que juntar 12. 4. Recuperación de adicciones, lo cual no estaría mal, salvo porque hay casos documentados de adicción a la ayahuasca. Gratitud y mayor apreciación de la vida. Se necesita de verdad hacer contorsiones con la química de nuestro cerebro para apreciar que estamos vivos. 6. Comprensión más profunda de uno mismo, sea lo que sea eso. Miren, si usted se pregunta quién soy yo, quizás usted es quien percibe que es. Pero algunas personas buscan respuestas más profundas y hasta donde sabemos ninguna la ha obtenido con la ayahuasca ni con otras drogas. La promoción de la ayahuasca, como de otras drogas y de otros muchos productos comerciales, depende en gran medida de las celebridades que la consumen. Puede sonar raro que alguien considere que en vez de buscar a personas que hacen el bien a raudales, gente con el Premio Nobel de la Paz o como el cocinero José Andrés o las ONGs que sí ayudan, que no son solo lugares para que algunos vagos cobren grandes sueldos, que las hay, lo que tiene que hacer es seguir el ejemplo de mentes y espíritus tan puros, avanzados y admirables como los de Mike Tyson, Will Smith, Lindsay Lohan, Megan Fox, Miley Cyrus, Sting, Olivia Newton-John, Machine Gun Kelly, Gustavo Cerati o el grupo Taburete. Las distintas drogas fueron a lo largo de la historia presentadas como medicinas usadas de modo recreativo y en general dejadas en paz por los gobiernos, que en todo caso castigaban el abuso al mismo tiempo que trataban de ponerles impuestos y cobrar por su comercio. A usted quizás le suene raro que la heroína y la cocaína se vendieran como medicamentos y se incluyeran en todo tipo de productos en el siglo XIX, incluso para niños. Pero en tal caso seguramente considera que es raro que la ayahuasca y otras drogas se vendan como medicina en el siglo XXI, ¿verdad? Vamos, pero poco a poco se dejaron de vender como medicinas. Ya en el siglo XVIII el Imperio Chino intentó por primera vez prohibir el consumo de opio al ver que estaba convirtiéndose en un problema de salud. Sin embargo, en el siglo XIX, al tratar de hacer efectivas sus leyes, enfrentó la oposición de los ingleses, cuya Compañía de las Indias Orientales llevaba el opio a China en nombre del libre mercado. Esto devino en 2 guerras del opio que acabaron obligando a China a legalizar la sustancia. Pero a principios del siglo XX las cosas cambiaron y en distintos países se empezaron a expedir leyes que prohibían diversas drogas, incluyendo tratados internacionales en 1912, 1915 y 1932, hasta que en la década de 1960 estallaron las legislaciones contra todo tipo de drogas, desde el cannabis hasta el entonces novedoso LSD y, por supuesto, la DMT. Esto de paso inventó el problema actual del narcotráfico, pero esa es otra historia. La ilegalización también dio a las drogas una aura de libertad, de ser elementos de la rebeldía, militantes del mundo contestatario y progresista que busca una utopía maravillosa y legítima y que, si no se puede encontrar en una realidad con frecuencia desagradable y violenta, en vez de luchar para cambiar la sociedad y que sea menos desagradable y violenta, se puede encontrar en un sello postal con 50 microgramos de LSD o en una ceremonia teatralizada con chamanes más falsos que un euro con la cara de Scooby-Doo y una bebida repugnante, pero alucinógena. La ayahuasca, como paréntesis, no está ilegalizada en varios países, aunque la DMT sí lo está en algunos de ellos, contradicciones de la legislación, lo cual favorece la aparición de grandes zares de la bebida, como el argentino Alberto José Varela, que controla un verdadero imperio de centros de retiro espiritual con ayahuasca. Y aquí llegamos a la parte más controvertida de este vídeo, donde muchos se van a molestar, así que si usted es delicadito, consumidor habitual de algún estupefaciente o cosa por el estilo, es el momento de cambiar de vídeo, que hay unos de música buenísimos. Primero que nada,
Es un hecho que todas las drogas, alucinógenas o de otro tipo, tienen peligros y efectos negativos que pueden presentarse la primera vez que se consumen o alguna vez posterior o debido a la acumulación o al paso del tiempo o nunca. La química de nuestro sistema nervioso es tan misteriosa todavía, pese al avance vertiginoso de las neurociencias, que jugar con ella a la ruleta rusa no parece precisamente algo demasiado astuto. Por otro lado, los medicamentos psicoactivos han demostrado su eficacia en muchos terrenos, sobre todo en casos de salud mental, y es de desearse que las drogas recreativas se estudien a fondo para determinar si tienen capacidades y posibilidades terapéuticas. Pero ya hemos dicho aquí que decir que las tienen no basta para recomendarlas, ni asegurar que no tienen efectos secundarios, que sabemos que sí tienen. No deja de ser curioso que algunas personas que rechazan los productos farmacéuticos, productos cuidadosamente probados, sometidos a una regulación de lo más estricta del mundo, aunque no perfecta, pero nada lo es, y vigilados continuamente, estén dispuestos sin embargo a fumar, beberse, comerse, inyectarse o aplicarse a modo de lavativa, en serio, cualquier cosa que un actorzuelo le diga que le va a expandir la conciencia. Pero más allá de eso, la pregunta es si estas sustancias o productos realmente provocan experiencias trascendentes o solo fantasías. Mire usted, si vamos a tratar de entrar en contacto con una realidad superior a la de la materia que nos rodea y que parece formarlo todo hasta donde sabemos, lo menos que deberíamos tener como punto de partida es alguna prueba de que esa realidad superior, alterna, existe y no es solo un deseo amable, una fantasía interesante o una patraña conveniente contada por gente que tiene algo que vendernos. El alcohol, la droga humana por excelencia, nos da muchas claves para analizarlo. Cuando vemos a alguien pasado de copas que pierde las inhibiciones y empieza a decir que quiere mucho a todo el mundo y que todos somos sus hermanos, sabemos que su experiencia es subjetiva y está mediada por el exceso de etanol en sangre que está afectando su cerebro, y más o menos con esa cantidad de etanol todos se vuelven amigos de todo el mundo. Sabemos que su comportamiento es predecible y no se relaciona directamente con la persona que conocemos cuando está sobria, sino con los efectos de la sustancia. Sabemos que el estado de borrachera es artificial, inducido y en general no lo apreciamos como algo muy agradable. ¿Qué diferencia tiene la experiencia subjetiva, espiritual, de fraternidad universal y de capacidad infinita de ligar, por cierto, que da el alcohol, con la experiencia subjetiva espiritual de fraternidad universal y comprensión holística del karma cósmico que dan el LSD, la DMT, la psilocibina o la ayahuasca? ¿Alguien lo puede decir? Porque si tales sustancias dieran sabiduría, paz, tranquilidad, conciencia profunda y conocimientos de la realidad, ¿no esperaríamos que las sociedades que consumen habitualmente peyote, psilocibina, ayahuasca y otras sustancias psicodislépticas fueran sensiblemente, claramente, indiscutiblemente mejores en lo moral, lo espiritual y lo cognitivo que el resto de nosotros? ¿Por qué no lo son? Simplemente no lo son. Son humanos que a veces se intoxican y se lo pasan bien y creen que hablan con los dioses y disfrutan lo que perciben como experiencias profundas y luego vuelven a ser humanos simples y sencillos, con sus virtudes y defectos, adorables y a veces detestables, con sus amores y desamores. Will Smith, Mike Tyson, Taburete o Gustavo Cerati no deberían ser algo más que lo que son, actores, músicos o un boxeador en desgracia. ¿Qué pruebas, qué evidencias, qué demostraciones palpables tenemos entre los consumidores de distintas drogas, disfrazadas con nombres varios hasta el muy engañoso de enteógenos, durante siglos, de que los efectos de las sustancias que consumen son tan beneficiosos que le conviene a uno mismo ese consumo, a pesar de sus peligros y de sus espacios del desconocimiento? Los peligros existen, aunque se ha demostrado que las campañas antidrogas los exageran y luego las cosas salen al revés, siguen existiendo y siguen cobrándose vidas, aunque para mucha gente nunca se hacen realidad. No hay ningún motivo real, sólido, para considerar que las experiencias agradables o emocionantes inducidas por sustancias psicoactivas sean realmente una realidad trascendente más allá de la realidad, como no lo había cuando la gente interpretaba los sueños como premoniciones o visitas al mundo de los muertos, o cuando los éxtasis y alucinaciones provocados por el hambre de santos y santas eran confundidos con momentos de contacto con Dios. Estamos ante un problema cultural. Se enseña que hay un mundo trascendente, se dice que es posible ponerse en contacto con él
Y se sugiere o se afirma contundentemente que la felicidad, la realización y la satisfacción del ser humano no se obtienen en su vida real, sino solo al conseguir ese estado, que hasta donde sabemos es totalmente imaginario, y obtenerlo mediante la droga. Y esto es mucho más grave que simple y sencillamente consumir alguna sustancia por divertirse. Quizás no debemos enseñarles a los niños historias de religiones y visiones místicas que no tienen más base que la fantasía de cada una de las tradiciones diversas y hasta contradictorias de las muchas culturas humanas, cada una con sus dioses y rituales variados. Que vamos, si hubiera un Dios real y una realidad alterna y una forma de conocerlos, todas las religiones serían una y la misma y no se estarían matando en la competencia por ver cuál de sus dioses es mejor. Y quizás, solo quizás, lo que sí debemos enseñarles a los niños es que esta es la única realidad que conocemos, que puede ser desagradable pero que la podemos hacer mejor y la hemos hecho mejor con grandes esfuerzos y acciones efectivas, individuales y colectivas y no alucinaciones. Y que si en un momento dado optan por una experiencia química que les pueda resultar placentera o incluso personalmente útil, ello es también función de esta realidad, de las sustancias reales y materiales y su efecto predecible sobre la química de sus cerebros reales y materiales. Y de paso, que también pueden tener esas experiencias profundas, espirituales, místicas y emocionantes con el disfrute de la obra humana, del arte, de la bondad, de la solidaridad, de la amistad, del amor, de la familia, del sexo, de lo mejor de nuestra especie. O como decía alguna fábula que recuerdo vagamente o quizás me estoy inventando, quizás no convenga buscar en la fantasía las maravillas que nos ofrece la realidad que compartimos todos si les prestamos un poco de atención. ¿No cree usted?